Buenos días pintores y bienvenidos al quinto vídeo de mis técnicas básicas de pintura, en la cual vamos a ver la técnica del punteado. Es una de mis técnicas favoritas y la empleo constantemente para iluminar y crear superficies texturizadas simultáneamente. Yo considero que con la información adecuada y un poquito de práctica es relativamente fácil de aprender a manejar y de dominar. En primer lugar, vamos a ver cuál es la mecánica general de la técnica. Ya sabemos que, al igual que el pincel seco, la pintura que usemos apenas debe llevar agua y el pincel debe estar bien descargado antes de empezar. Para depositar la pintura, en lugar de realizar una pincelada convencional, daremos golpes suaves con la punta del pincel, es decir, picotearemos o puntearemos la superficie. En las primeras etapas de iluminación, empleo sobre el tono base o bien colores oscuros o bien colores armónicos, es decir, que sean de tonos muy similares entre sí, para que el efecto de cada capa sea poco agresivo respecto al anterior. Por ello, también puedo emplear pinceladas amplias y relativamente poco cuidadosas, ya que el objetivo en estas primeras etapas es crear una base de color y textura bien definida, pero aún sin un excesivo detalle. Se puede apreciar cómo la punta del pincel está abierta para cubrir bastante área y crear una marca de pintura irregular con cada punteo. En las siguientes etapas de la iluminación, según voy añadiendo tonos más claros o más vivos, ya realizo el punteado con una pincelada más pequeña y controlada. Esto es por dos motivos. Las manchas de colores progresivamente más claros son mucho más visibles y evidentes, y hay que depositarlas con un objetivo claro cada una. Cada capa de iluminación ocupa una superficie menor, y para poder ajustar la cantidad adecuada de pintura en dicha zona necesitamos la precisión que nos da una punta fina. Por último, mencionar que la tarea principal en estas fases de más iluminación es la de destacar y definir bien los volúmenes del modelado de la miniatura, es decir, hacer bien visibles las formas que queremos destacar, exactamente igual que como si estuviéramos iluminando mediante degradados. Ahora vamos a ver un proceso completo de punteado sobre una miniatura. Voy a pintar una pieza de armadura de un Fimir, de color rojo, y mediante el punteado voy a crear la sensación de un material muy desgastado y antiguo. Partiendo de un tono marrón oscuro, realizo una primera iluminación general con rojo Evil Sunz Scarlet, prácticamente sin diluir. Arriba a la derecha habrá en todo momento una guía con los colores y una cantidad aproximada de cada uno de ellos, incluyendo la de la dilución. Como comenté al principio, en esta primera etapa cubro prácticamente toda la superficie de la armadura. Las máximas sombras quedan sin afectar, ya que tanto por la densidad y descarga de la pintura como por el tipo de pincelada, el pincel no llega nunca a depositar pintura en los recovecos más profundos. Como siempre que pinto, doy un par de capas con cada mezcla o tono de color, de forma que os repito la misma operación, punteando con rojo de nuevo por todas las zonas. Al realizar esta iluminación punteando, ambas capas de rojo irán creando una textura muy apreciable, ya que cada pincelada que aplicamos deja una marca diferente a las demás, y haciendo que el trabajo de estas dos capas ya resulte muy eficaz por sí mismo. En este vídeo he preferido no acelerar las imágenes como en otros anteriores, porque me parece interesante que veáis todo el proceso a su velocidad normal y que apreciéis todos sus detalles bien, y de paso pues ubicáis la estupenda banda sonora de fondo. En esta enorme fotografía podéis ver el resultado de esta primera iluminación. De nuevo, prefiero que veáis las imágenes con el mayor detalle posible para apreciar la forma y lugar de las pinceladas. Ahora vamos con la segunda iluminación, donde añado una pequeña cantidad de carne dorada al rojo. Este color me proporciona bastante blanco para iluminar y algo de amarillo y de rojo para balancear bien el color y que no pase a ser rosado demasiado pronto.
Y aquí comienzo a emplear, como podéis ver, un pincel más fino y afilado, y empleo cada punteo en no ir solo creando más textura, sino también en ir realizando una diferenciación apreciable entre las zonas de más luz y las de más sombra. Es la misma función que un degradado, pero realizado con una herramienta y un protocolo distinto. La tarea de crear capas de más luz la realizo de dos maneras, espaciando cada vez menos entre sí los puntos. En las zonas de más sombra los puntos estaban bastante más separados los unos de los otros, superponiendo 2 o 3 capas consecutivamente, de forma que voy reforzando la luz en las zonas que yo escojo. Aunque el color cada vez tiende a ser menos rojo y más rosáceo, no me preocupa, ya que mi objetivo ahora es crear contraste y textura. El tono rojo lo recuperaré más adelante en las etapas de sombreado. En la imagen, recordando siempre que es al menos 7 o 8 veces mayor que la miniatura, tanto la textura como el contraste e iluminación empieza a ser ya muy apreciable. En la tercera etapa de iluminación ya aumento la cantidad de carne dorada en la mezcla. Aunque parezca poco, un 30% es lo bastante claro como para tener unas luces muy marcadas allá donde deposite la pintura. Por ello, de nuevo soy muy cuidadoso al puntear y de nuevo utilizo un pincel bien afilado. En esta etapa voy cambiando constantemente las zonas donde pinto y voy insistiendo una y otra vez en las áreas de mayor iluminación, como son las zonas más superiores y las partes más externas de las placas de armadura. También podéis observar cómo cambio mucho la posición de la miniatura en la mano, para poder realizar el punteado en la zona adecuada de forma cómoda y segura, sin manchar en exceso zonas alrededor. Este es el paso más largo y quizás el más complicado de realizar, ya que con la misma mezcla me encargo de definir de forma definitiva los principales volúmenes de luz y de sombra, sin perder de vista que no podemos acabar cubriendo la textura de las capas inferiores. Necesitamos un equilibrio entre lo que tapamos con la pintura y de qué forma lo hacemos y que dejamos visible. De nuevo, tampoco he querido acelerar la imagen para que veáis al completo todo el paso de forma clara.
En la foto final, tanto los volúmenes como el contraste y por supuesto la textura es muy marcado y evidente. De hecho, esta agresividad es muy necesaria tenerla ahora, porque al sombrear la rebajaremos bastante. Llegamos al último paso de iluminación, donde añado hueso a la mezcla anterior y donde casi la mitad del color contiene una gran cantidad de blanco. De hecho, este paso podría denominarse el de las luces finales o luces máximas. En esta parte del vídeo es muy interesante que os fijéis en las zonas donde deposito la pintura y en cuánta cantidad, ya que estoy forzando mucho la luz en dichas áreas. En esta última repetición del punteado, prácticamente la totalidad del trabajo se realiza sobre las partes más superiores de la armadura, que es donde más luz vamos a recibir. También pongo pequeños puntos de luz en áreas más en sombra, pero muy espaciados entre sí, con la tarea de reforzar la sensación de textura en dichas zonas. Y aquí nuestro pequeño gran resumen fotográfico del proceso, en el cual he incluido unos cuantos perfilados en luz para definir bien las placas y separarlas entre ellas. Todo el proceso que hemos visto es el que corresponde a la técnica del punteado en sí, pero es un proceso que está incompleto, que no funciona del todo si no lo completamos con el paso de sombras, que lo realizaría mediante aguadas o veladuras. Estas sombras contribuyen además a suavizar mucho el texturizado tan agresivo que hemos creado. Ese será el tema central de un futuro vídeo, pero voy a adelantar aquí parte de este proceso, simplemente para que podáis apreciar el resultado final que se obtiene con un proceso completo de punteado y sombreado. En primer lugar, voy a emplear veladuras del tono rojo inicial para recuperar ese color en parte perdido durante la iluminación. La pintura está diluida en un grado muy elevado y empleo varias y sucesivas capas llevando la pintura hacia la zona de sombras, como podéis recordar del vídeo del movimiento del pincel. El segundo paso del sombreado, una vez recuperado el tono rojo, es realmente sombrear. Para ello vuelvo a dar varias capas de veladuras suaves, empujando la mayor parte de la pintura hacia la zona de sombras de nuevo, pero esta vez empleo pintura púrpura diluida. ¿Y por qué púrpura? Es un color que por una parte contiene rojo, de forma que fundirá muy bien con el tono principal de la armadura, y por otra parte contiene azul, que nos dará mucha más profundidad y frialdad a las sombras, y un buen contraste entre los colores primarios azul y rojo. Esta imagen corresponde al aspecto de la armadura una vez aplicadas varias veladuras con el tono rojo original, donde se suaviza la textura y se recupera el color. En esta otra imagen, el sombreado usando violeta acentúa el contraste y contribuye también a suavizar la textura. Además, he realizado unos perfilados finales para definir al máximo las placas de armadura. Y hasta aquí hemos llegado hoy, en el vídeo más largo que he realizado hasta la fecha. Creo que muestra en detalle el proceso de punteado desde el principio hasta el final, aunque imagino que en el futuro habrá más demostraciones de esta técnica. Me despido como siempre, recordándoos que si os suscribís al canal y compartís los vídeos, me resultará más fácil seguir trayendo material cada vez más completo y de más calidad. Así que un saludo a todos.